Nací en un pequeño pueblo de América Latina, donde la vida era difícil pero sencilla. Sin embargo, siempre tuve grandes sueños de aventuras y una vida mejor, por lo que cuando cumplí los 20 años, decidí emigrar a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Después de varios años trabajando duro y luchando por mi sueño americano, finalmente conocí al hombre de mis sueños. Era un hombre amable, divertido y encantador, y pronto nos enamoramos perdidamente el uno del otro. Nos casamos rápidamente y comenzamos a construir una vida juntos. Sin embargo, él al poco tiempo empezó a cambiar conmigo. A veces me humillaba, y a pesar de ser mi esposo tenía relaciones conmigo de una forma que no me gustaba. Obviamente era mi esposo y lo dejaba hacer lo que quería. Pero pronto las relaciones con amor se tornaban como más violentas, insultándome mientras lo hacíamos. Sin embargo, un día descubrí que mi esposo había estado teniendo una aventura con una mujer en su lugar de trabajo. Me sentí devastada y traicionada. De por sí él ya era brusco conmigo, la infidelidad lo hizo más duro. Lo peor de todo fue que me di cuenta de que no podía hablar con nadie sobre mi situación. Mis padres todavía vivían en mi pueblo natal y no entendían la cultura estadounidense, y mis amigos eran todos compañeros de trabajo de mi esposo. Me sentía sola y aislada, sin saber a quién recurrir. A medida que pasaron los días, me di cuenta de que la infidelidad de mi esposo no era solo una cuestión de engaño, sino que también se trataba de una cuestión de poder. Como inmigrante, me encontraba en una posición de vulnerabilidad, y mi esposo sabía que podía salirse con la suya conmigo. Después de la infidelidad, mi esposo comenzó a tratarme aún más mal. Ya no era el hombre cariñoso y amable que había conocido al principio. En su lugar, se convirtió en alguien despectivo, crítico y abusivo. Me hacía sentir como si fuera su propiedad y no una persona independiente con sus propios sueños y deseos. Durante mucho tiempo, soporté su comportamiento. Me sentía atrapada y sin salida, sin saber cómo dejarlo sin perder todo lo que había construido en mi vida en los Estados Unidos. Pero finalmente, llegó un punto en el que ya no podía seguir viviendo en esa situación. Llegó hasta el límite de que metía amigos mientras yo me duchaba y los dejaba mirarme sin que yo me diera cuenta. Y cuando terminaba de bañarme les abría la puerta para que ellos hicieran lo que quisieran conmigo, y él solo se burlaba de que sus amigos me obligaran a hacer el delicioso con ellos. Una noche, después de una discusión particularmente violenta, decidí que ya era suficiente. Empaqué mis cosas y me fui de la casa que habíamos compartido. Fue un momento aterrador, pero también liberador. Finalmente, estaba tomando el control de mi vida y dejando atrás a alguien que hacía de mi vida un infierno. Aunque fue difícil al principio, con el tiempo logré encontrar un trabajo estable y un hogar nuevo donde me sentía segura y protegida. También conocí a alguien más que me trató con el respeto y el amor que merecía. Mientras tanto, mi ex esposo continuó con su patrón de comportamiento abusivo con otras mujeres, lo que me hizo sentir agradecida por haberme alejado de él. Pensé que después de haber dejado a mi esposo, finalmente había dejado atrás todo el dolor y la miseria que él me había causado. Pero no fue así. Poco después de nuestra separación, mi ex esposo comenzó a amenazarme con delatar mi estatus migratorio. Él sabía que yo había venido a los Estados Unidos sin papeles y que todavía no había resuelto mi situación legal. Utilizó esa información en mi contra, amenazando con denunciarme a las autoridades migratorias si no volvía con él. Sentí que mi mundo se estaba desmoronando de nuevo. No solo tenía que lidiar con las consecuencias emocionales de la infidelidad y el abuso, sino que ahora también estaba siendo amenazada con perder todo lo que había construido en los Estados Unidos. No sabía qué hacer. Tenía miedo de ir a la policía o de denunciarlo a las autoridades migratorias, porque no sabía si eso empeoraría las cosas o si podría confiar en que las autoridades me protegieran. Finalmente, decidí buscar ayuda. Me puse en contacto con un abogado de inmigración y le conté todo lo que estaba sucediendo. Él me ayudó a obtener una orden de protección, que me permitió alejarme de mi ex esposo y mantener mi estatus migratorio seguro. Fue un camino difícil y lleno de incertidumbres, pero finalmente logré superar todos los obstáculos. Hoy en día, estoy agradecida por haber tomado la decisión de buscar ayuda y de no permitir que mi ex esposo me manipulara. Aprendí que no importa cuán difícil sea la situación, siempre hay opciones y recursos disponibles para ayudarnos a proteger nuestros derechos y nuestra seguridad.